La mansión de los de la Vega no tenía fantasmas, pero estaba llena de ausencias. En sus pasillos el silencio pesaba más que cualquier presencia, y el corazón de su dueño estaba tan clausurado como el ala este de la casa. Él necesitaba una guardiana para la luz de su vida, no para la suya. Pero cuando la risa de una joven inocente rompió el luto, no solo despertó a una niña de su tristeza, sino que desenterró al hombre y a la bestia que él creía muertos y enterrados juntos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido de la lluvia contra los ventanales era la única banda sonora en la vida de Roberto de la Vega. Había pasado un año. 365 días desde que el mundo se había partido en dos, llevándose a su esposa Isabel y dejando un vacío tan grande que amenazaba con tragárselo todo. Lo único que lo mantenía a flote era un par de ojos grandes y asustados, los de su hija Luna, de 5 años. Luna, que había dejado de reír el mismo día que su madre dejó de respirar. La mansión, antes un hogar vibrante lleno de música y fiestas, se había convertido en un mausoleo de mármol frío. Cada objeto, cada cuadro, cada rayo de sol que se filtraba por las cortinas era un doloroso recordatorio de Isabel. Roberto se había refugiado en el trabajo, dirigiendo de la Vega Enterprises con una eficiencia implacable y un humor de perros que hacía temblar a su junta directiva. En casa, era un fantasma que se movía entre su despacho y el cuarto de su hija, incapaz de ofrecerle a Luna el consuelo que él mismo no podía encontrar. Había contratado a 3 niñeras en 6 meses. La primera renunció por la atmósfera deprimente. La segunda, porque Luna no le dirigía la palabra. La tercera, una mujer mayor y severa, fue despedida por Roberto cuando la encontró intentando forzar a la niña a hablar de su madre, provocándole una crisis de llanto que duró horas. Ahora se encontraba en una encrucijada, desesperado. Elena, el ama de llaves que había trabajado para su familia desde que él era un niño, entró a su despacho con su habitual sigilo. Llevaba una bandeja con un café que él no probaría y una expresión de preocupación que ya era parte de su rostro. Señor Roberto, la última candidata para el puesto de niñera ha llegado. Se llama Clara Morales. Roberto no levantó la vista de los informes financieros esparcidos sobre su escritorio de caoba. Su voz sonó ronca, sin emoción. ¿Tiene experiencia? ¿Referencias impecables? No quiero otra inepta asustando a mi hija. Sus referencias son excelentes, señor. Ha trabajado en una guardería y cuidando a los hijos de una familia que se mudó al extranjero. Pero, es joven. Roberto finalmente alzó la vista. Sus ojos, grises como el cielo de tormenta, se clavaron en Elena. ¿Qué tan joven? 23, señor. Un bufido de desdén escapó de sus labios. Una niña para cuidar de otra niña. Absurdo. No tengo tiempo para juegos, Elena. Despídela. Señor, por favor, insistió Elena, algo que rara vez hacía. Solo véala. Hay algo en ella, una calidez. Quizás es lo que la niña Luna necesita. No más severidad, no más formalidades. Solo un poco de luz. La palabra luz resonó en el oscuro despacho. Roberto pensó en los ojos apagados de su hija y un nudo se le formó en la garganta. Odiaba esa sensación de impotencia. Era un hombre que controlaba un imperio multimillonario, pero no podía hacer sonreír a su propia hija. 10 minutos, Elena. Ni un segundo más. Y que no se le ocurra hablar del pasado. Entendido, señor. Clara Morales estaba sentada al borde de un sofá de terciopelo que probablemente costaba más que la casa de sus padres. Se sentía pequeña e insignificante en aquel vestíbulo monumental con techos altísimos y cuadros oscuros que parecían observarla. Necesitaba ese trabajo con desesperación. La pensión de su padre no alcanzaba y las medicinas de su madre eran cada vez más caras. La idea de trabajar para el legendario Roberto de la Vega, un hombre cuya cara aparecía en las revistas de negocios con titulares como El Titán de Hielo, la aterraba.
Pero el sueldo que ofrecían era una fortuna, una oportunidad para sacar a su familia de apuros de una vez por todas. Cuando Elena la guió al despacho, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El hombre que la esperaba detrás del escritorio era más imponente en persona que en las fotografías. Alto, con hombros anchos enfundados en una camisa blanca impecable, el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás y una mandíbula tan afilada que parecía tallada en piedra. Pero fueron sus ojos los que la dejaron sin aliento. Eran de un gris tormentoso, y en ellos vio un dolor tan profundo que la estremeció. No había hielo en esa mirada, sino las cenizas de un gran incendio. Señorita Morales, su voz era una caricia de grava, profunda y fría. La recorrió con la mirada de arriba abajo, sin disimulo, como si estuviera evaluando una adquisición para su empresa. Clara sintió que el calor le subía a las mejillas. Señor de la Vega. Es un placer. ¿Por qué quiere este trabajo? La pregunta fue directa, sin preámbulos. Clara se aferró a su bolso. Porque amo a los niños. Y porque leí el anuncio y entiendo que su hija necesita a alguien con paciencia y cariño. Roberto arqueó una ceja. Mi hija necesita una cuidadora profesional, no una amiga. Su currículum dice que trabajó en la guardería, Rayitos de Sol. Un nombre bastante optimista. ¿Qué la hace pensar que puede manejar a una niña que ha pasado por un trauma severo? Las palabras eran duras, diseñadas para intimidarla, pero Clara vio más allá de la coraza. Vio a un padre asustado y desesperado. Porque sé que la tristeza no se cura con reglas, sino con compañía. No pretendo reemplazar a nadie, señor. Solo quiero ofrecerle a Luna un espacio seguro para que vuelva a ser una niña. Para jugar, para cantar, para ensuciarse las manos con pintura si quiere. Y si no quiere hablar, no la forzaré. A veces el silencio acompañado es el mejor consuelo. Se hizo un largo silencio en el despacho. Roberto la estudiaba, sus ojos grises entrecerrados. Esperaba respuestas preparadas, frases quiches sobre psicología infantil. No esperaba esa sinceridad directa y compasiva. Por un instante, el recuerdo de Isabel lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella habría dicho algo muy parecido. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Hay reglas estrictas en esta casa. No se permiten visitas. No se toca nada del ala este, está cerrada. Sus deberes se limitan exclusivamente a Luna. Preparar sus comidas, supervisar su aseo, sus juegos y su horario de sueño. Nada más. El contacto conmigo será mínimo. Se reportará a la señora Elena para cualquier cosa que necesite. ¿Entendido? Entendido, señor, respondió Clara, aunque la frialdad de sus palabras le heló un poco la sangre. ¿Puedo conocer a Luna? Roberto dudó. Cada vez que presentaba a su hija a una extraña, sentía que la estaba traicionando, exponiendo su frágil corazón a una nueva decepción. Pero algo en la mirada decidida y amable de esa joven lo impulsó a levantarse. Sígame. Atravesaron pasillos silenciosos y subieron una escalera de mármol. El único sonido eran sus pasos. La casa era hermosa, pero se sentía inerte, como un museo. Roberto se detuvo frente a una puerta blanca. La abrió sin hacer ruido. El cuarto de Luna era el sueño de cualquier niña, una cama con dosel, estanterías llenas de juguetes y libros, y un enorme ventanal con vistas al jardín. Pero la niña sentada en el suelo, rodeada de muñecas que no tocaba, parecía una pequeña estatua de porcelana. Tenía el cabello oscuro y lacio de su padre, pero los ojos grandes y castaños de su madre. Cuando vio a Roberto, no sonrió. Solo lo miró con una solemnidad impropia de su edad. Luna, cariño, dijo Roberto, su voz suavizándose por primera vez. Te presento a la señorita Clara. Va a pasar algún tiempo con nosotros. Luna bajó la vista hacia la alfombra, ignorando a Clara por completo. El corazón de Clara se encogió. Se arrodilló lentamente, para no asustarla, manteniendo una distancia prudente. No le habló a la niña. En su lugar, tomó una de las muñecas que estaban en el suelo. Vaya, qué vestido tan bonito tiene tu muñeca, dijo Clara con voz suave,
como si hablara para sí misma. Me recuerda al vestido que usaba mi abuela para bailar. A ella le encantaba girar y girar hasta que la falda parecía un gran plato de flores. Levantó la vista y vio que los ojitos de Luna la miraban de reojo, con una chispa de curiosidad. Clara sonrió levemente. Mi abuela decía que bailar curaba las penas del corazón. ¿Tú crees que sea cierto? Luna no respondió, pero su pequeña mano se movió y rozó el vestido de otra muñeca. Era la señal más pequeña, el más mínimo gesto, pero para Roberto, que observaba desde la puerta, fue como ver un brote verde en un campo quemado. Se aclaró la garganta, sintiendo una emoción extraña y desconocida. Empieza mañana. A las 8. Elena le mostrará su habitación. Está en el ala de servicio, por supuesto. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Clara con su hija. Necesitaba alejarse. La presencia de esa chica, su voz suave, su sonrisa fácil, era demasiado. Demasiada vida en una casa que él había convertido en una tumba. Clara empezó a trabajar al día siguiente y su llegada fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo. No forzó nada. Los primeros días, simplemente estaba allí. Se sentaba en el suelo del cuarto de Luna y leía cuentos en voz alta, aunque la niña no pareciera escuchar. Cantaba canciones de cuna mientras ordenaba los juguetes. Y por las tardes, salía al jardín trasero, un lugar que había estado descuidado, y empezaba a cuidar de un pequeño rosal que parecía a punto de morir. Luna la observaba desde la ventana, oculta tras las cortinas. Al cuarto día, mientras Clara regaba el rosal, Luna bajó al jardín por primera vez en meses. Se quedó a varios metros de distancia, mirando. Clara no se giró. «Hola, Rosal», dijo en voz alta. «Hoy te he traído un poco de agua. Espero que te guste. Estás un poco triste, pero verás cómo con un poco de sol y cariño te pones fuerte y te llenas de flores rojas y preciosas». Luna dio un pasito más. «Hablas con las flores», susurró. Su voz era tan fina que casi se la llevó el viento. Clara se giró lentamente, con una sonrisa radiante. «Claro. A las flores les gusta que les hablen. Las hace sentir queridas». Luna se acercó un poco más. «¿Y te contestan?» «No con palabras», dijo Clara. «Te contestan poniéndose más bonitas. Es su forma de decir, gracias». Ese fue el comienzo. Pronto, Luna no solo hablaba con Clara, sino que le permitía que la peinara, que le contara cuentos antes de dormir. Una tarde, mientras hacían galletas en la enorme y moderna cocina, la harina voló por todas partes y Luna soltó una carcajada. Un sonido cristalino y puro que hizo que Elena, que pasaba por allí, se detuviera en seco con lágrimas en los ojos. Roberto escuchó la risa desde su despacho. Al principio pensó que lo había imaginado. Se levantó y caminó hasta la puerta de la cocina, quedándose en el umbral sin ser visto. La escena que presenció lo dejó paralizado. Clara tenía una mancha de harina en la nariz y Luna reía a carcajadas mientras intentaba ponerle otra. Había alegría en esa cocina. Alegría de verdad. Y en el centro de todo, estaba ella, Clara. Con su cabello castaño recogido en un moño desordenado, sus mejillas sonrojadas y una sonrisa que parecía iluminar hasta el último rincón oscuro de la casa. Sintió algo moverse en su pecho, algo que creía muerto y fosilizado. Un calor que se extendió por sus venas y que lo asustó profundamente. Era una traición. Estaba prohibido. Se retiró en silencio, antes de que lo vieran, y se encerró de nuevo en su despacho, pero la imagen de la sonrisa de Clara y la risa de su hija lo persiguieron. A partir de ese día, empezó a observarla. Lo hacía a distancia, desde su ventana, o cuando creía que nadie lo veía. Observaba cómo le enseñaba a Luna a hacer trenzas a sus muñecas, cómo corrían por el jardín persiguiendo mariposas, cómo se acurrucaban juntas en el sofá para ver una película de dibujos animados. Y con cada observación, crecía en él una mezcla de gratitud y un resentimiento irracional. Estaba agradecido porque le estaba devolviendo a su hija, pero resentido porque ella podía lograr lo que él no podía. Y había algo más, algo que se negaba a admitir.
Un deseo. Un anhelo por esa luz que ella irradiaba. Una noche, no pudo dormir. La casa estaba en silencio. Bajó a la cocina a por un vaso de agua y se la encontró allí. Estaba de espaldas a él, en pijama, un sencillo conjunto de pantalón y camiseta de algodón que no hacía nada por ocultar la suave curva de su espalda y sus caderas. Estaba tarareando una melodía suave mientras se preparaba una taza de té. Su cabello estaba suelto, cayéndole en ondas por la espalda. El aroma a manzanilla y a su champú, una mezcla de vainilla y algo floral, llenó el aire. Se quedó quieto en la oscuridad, mirándola, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Era una invasora. Una extraña en la cocina de su esposa. Pero al mismo tiempo, la visión de ella allí, tan tranquila y doméstica, se sentía correcta. Terriblemente correcta. Ella se giró de repente y dio un respingo al verlo. Se llevó una mano al pecho. Señor de la Vega. Me ha asustado. Sus ojos, grandes y asustados en la penumbra, brillaban. Él no se movió de la sombra. Esta es mi casa. No debería asustarme en ella. Su tono fue más duro de lo que pretendía. Vio cómo la sonrisa nerviosa se desvanecía de su rostro. Lo siento. No podía dormir. Solo vine por un té. Ya me iba. Pasó a su lado para salir de la cocina, y en el reducido espacio, su brazo rozó el suyo. Fue un contacto fugaz, la suavidad de su piel a través de la fina tela de su camisa. Pero para Roberto fue como una descarga eléctrica. Un calor abrasador recorrió su brazo y se instaló directamente en su pecho. Contuvo la respiración. Ella también se detuvo, paralizada. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos esperaba. Pudo oler su aroma más de cerca, el olor a mujer limpia y joven. Y sintió un impulso primario, casi violento, de agarrarla por la cintura, pegarla a su cuerpo y hundir su rostro en su cabello. Eres demasiado ruidosa, espetó en su lugar, la voz tensa. La risa, las canciones. Esta casa no es un parque de atracciones. Clara retrocedió como si la hubiera abofeteado. Vio el dolor en sus ojos antes de que ella lo ocultara. Mi trabajo es cuidar de Luna. Y Luna necesita reír, señor. Si mi presencia le molesta, quizás debería buscar a alguien más, silenciosa. Su voz tembló al final, pero mantuvo la cabeza alta. Y por primera vez, él notó la fuerza que había detrás de su dulzura. No era una niña frágil. Roberto se sintió como un imbécil. Estaba pagando con ella la guerra que se libraba en su interior. No he dicho que te vayas, dijo, la voz más baja. Solo, ten más cuidado. No tenía sentido. Las palabras eran absurdas, pero era lo único que su cerebro en cortocircuito pudo producir. Ella lo miró por un segundo más, una mirada de confusión y decepción, y luego se fue, dejándolo solo en la cocina con el eco de su presencia y un deseo ardiente que ahora lo quemaba por dentro. Sabía que debía despedirla. Por el recuerdo de Isabel, por su propia cordura. Tenerla cerca era jugar con fuego, y él ya estaba hecho de cenizas. Pero la idea de que la risa de Luna se apagara de nuevo, de que la casa volviera a sumirse en ese silencio sepulcral, era insoportable. Así que decidió ignorarla. Tratarla como si fuera parte del mobiliario. Pero cada día se volvía más difícil. Sobre todo cuando apareció Leo. Leo era el hijo del jardinero principal, un joven de su edad que a veces venía a ayudar a su padre. Era apuesto, con una sonrisa fácil y músculos que se marcaban bajo la camiseta de trabajo. Roberto lo vio un sábado por la mañana desde la ventana de su despacho. Leo estaba arreglando un seto cerca de donde Clara y Luna jugaban a la pelota. Leo le dijo algo a Clara, y ella se rió. Una risa abierta y sin preocupaciones. Luego Leo le devolvió la pelota, y sus dedos se rozaron por un instante. Un gesto insignificante. Pero para Roberto, fue como una bofetada. Sintió una oleada de celos tan irracional y violenta que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio. ¿Quién se creía ese muchacho para hacerla reír de esa manera? ¿Para tocarla? Ella era la niñera de su hija.
Su empleada. Vivía bajo su techo. El pensamiento de Leo, o de cualquier otro hombre, poniendo sus manos sobre ella, escuchando esa risa en la intimidad, le provocó un gruñido bajo en la garganta. Ese día, fue un monstruo. La llamó a su despacho y la criticó por todo. Dijo que el horario de juegos de Luna era demasiado laxo, que la dieta de la niña no era lo suficientemente estricta, que no le gustaba que pasara tanto tiempo fuera de casa. Cada palabra era una bala, y él disfrutaba perversamente del dolor que veía en sus ojos. Quería alejarla, hacer que lo odiara, para poder poner distancia entre él y esos sentimientos prohibidos. Y no quiero que hables con los otros empleados más de lo estrictamente necesario, concluyó, la voz gélida. ¿Entendido? Clara lo miraba, pálida y con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿He hecho algo malo, señor de la Vega? Su pregunta, tan directa y sincera, lo desarmó. Sí, has hecho algo malo, quiso gritarle. Has venido aquí y has despertado algo que debería haber muerto. Has hecho que me sienta vivo otra vez, y lo odio. Ha hecho lo que le he dicho que no haga. Socializar. Su única preocupación debe ser mi hija. Leo solo fue amable, empezó ella. No me interesa, la interrumpió, golpeando la mesa con la palma de la mano. El ruido resonó en el silencio. Soy tu jefe, y haces lo que yo digo. Ahora sal de aquí. Clara se estremeció, pero no lloró. Solo asintió, con una dignidad que lo enfureció aún más. Se dio la vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Roberto se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el pelo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Estaba destruyendo a la única persona que había traído un poco de paz a su casa, a su hija. Se odió a sí mismo en ese momento. Se odió por el deseo, por los celos, por la lealtad que sentía hacia una mujer muerta y que le impedía vivir. La culpa era un monstruo que lo devoraba por dentro. Unos días después, ocurrió un incidente que lo cambió todo. Una tormenta feroz se desató por la noche. Los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban la casa. Roberto estaba trabajando hasta tarde cuando escuchó un grito aterrador proveniente del cuarto de Luna. Corrió escaleras arriba, con el corazón en un puño. Cuando abrió la puerta, la encontró vacía. La cama estaba revuelta y la ventana abierta, las cortinas ondeando con el viento. El pánico, frío y afilado, lo atravesó. Luna, gritó. Buscó por toda la habitación, desesperado. No estaba. Salió al pasillo, gritando su nombre. Fue entonces cuando la vio. La puerta que daba al ala este, la que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. Una corriente de aire gélido salía de allí. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esa parte de la casa había sido el mundo de Isabel. Sus estudios de pintura, su biblioteca personal. No había entrado allí desde su muerte. Corrió hacia la puerta y la abrió de par en par. El pasillo estaba oscuro, cubierto de sábanas blancas que tapaban los muebles, como fantasmas esperando. Al fondo, vio una luz parpadeante. La luz provenía del estudio de Isabel. Y de allí llegaba un llanto. Se precipitó hacia la habitación y la escena que vio lo dejó sin aliento. Luna estaba en el suelo, llorando desconsoladamente. A su lado, arrodillada, estaba Clara, abrazándola con fuerza, meciéndola suavemente. La habitación estaba llena de lienzos, algunos terminados, otros a medias. Y en el centro, sobre un caballete, había un retrato. Un retrato inacabado de Luna, que Isabel estaba pintando. Luna sollozaba, apuntando al cuadro. Mami, quiero a mami. El corazón de Roberto se partió en 1000 pedazos. Quiso acercarse, pero sus pies estaban clavados al suelo. Vio cómo Clara le susurraba al oído a la niña. Lo sé, mi amor. Yo también echo mucho de menos a mi abuelita. Pero ¿sabes una cosa? Ella me dijo que cada vez que la extrañara, mirara a las estrellas, y la estrella más brillante sería ella, guiñándome un ojo desde el cielo. Y tu mami está ahí también. Mirándote ahora mismo y diciendo lo mucho que te quiere.
Luna levantó su carita bañada en lágrimas y miró a Clara. «¿De verdad?» De verdad», dijo Clara, besándole la frente. «Y mira este cuadro. Lo dejó para ti, para que nunca olvides lo mucho que te amaba. No está triste. Es un recuerdo feliz». Poco a poco, el llanto de Luna fue remitiendo, convirtiéndose en pequeños sollozos. Clara la levantó en brazos, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto, que seguía paralizado en la puerta. En la mirada de Clara no había miedo ni disculpa. Había una fuerza tranquila, una compasión que lo abarcaba todo. Ella había hecho lo que él, en un año de luto, no había sido capaz de hacer. Había entrado en el santuario prohibido y había enfrentado el dolor de frente, no por ella, sino por su hija. Cruzó la habitación con Luna dormida en sus brazos. Cuando pasó a su lado, Roberto extendió una mano y le tocó el brazo. Su piel era suave y cálida. «Gracias», susurró él, la voz rota. Clara lo miró, y en la semioscuridad, con la tormenta rugiendo fuera, vio al hombre roto que se escondía tras la fachada de millonario implacable. Vio su soledad, su dolor. Asintió levemente. «No tiene que dármelas. La quiero como si fuera mía». Esas palabras, tan simples y sinceras, lo golpearon con más fuerza que cualquier trueno. «La quiero como si fuera mía». La dejó pasar y la siguió con la mirada mientras se llevaba a Luna de vuelta a su cama. Cuando volvió al pasillo, ella estaba de pie esperándolo. «Señor de la Vega, creo que», empezó a decir ella, segaramente para disculparse por haber entrado en el ala prohibida. «No», la interrumpió él. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «No digas nada». Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía ver el rápido subir y bajar de su pecho. El deseo que había estado reprimiendo con tanta furia volvió a surgir, pero esta vez no era solo lujuria. Era algo más profundo. Era admiración. Era gratitud. Era ternura. Clara, dijo su nombre por primera vez, y sonó como una oración en sus labios. Levantó la mano, lentamente, y con el dorso de los dedos, le acarició la mejilla. Su piel era increíblemente suave. Ella cerró los ojos, inclinando el rostro hacia su caricia, un gesto de entrega que le robó el aliento. «Eres increíble», susurró él. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Sus alientos se mezclaban. Podía oler la tormenta en su cabello y la vainilla en su piel. Sabía que estaba cruzando una línea, que estaba traicionando un juramento silencio que le había hecho a su esposa muerta. Pero en ese momento, no le importó. Lo único que importaba era la mujer viva que estaba frente a él, la mujer que había salvado a su hija y que, sin saberlo, estaba empezando a salvarlo a él. Sus labios estaban a punto de tocarse. Podía sentir el temblor de ella, la expectación. Y entonces, justo cuando iba a cerrar la distancia, el rostro sonriente de Isabel apareció en su mente, tan claro como si estuviera allí. La culpa lo golpeó como un rayo. Se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. La expresión de anhelo en el rostro de Clara fue reemplazada por una de confusión y dolor. «No puedo», dijo Roberto, la voz áspera. «No puedo hacer esto». Se dio la vuelta y se fue, casi corriendo, de vuelta a la seguridad de su despacho, de su soledad, de su luto. Dejó a Clara sola en el pasillo oscuro, con el sabor de un beso que nunca llegó y el corazón roto por un hombre que vivía atormentado por los fantasmas. Mientras se servía un whisky con mano temblorosa, Roberto se miró en el reflejo de la ventana. Vio a un cobarde. Y supo, con una certeza aterradora, que acababa de cometer el mayor error de su vida. No por casi besarla, sino por haberse detenido. La quería. Dios, como la quería. Y ese sentimiento iba a destruirlo o a obligarlo a vivir de nuevo. La mañana siguiente al casi beso fue un tormento de silencios. El aire en la mansión de la Vega, normalmente solo frío y vacío, ahora estaba cargado de una electricidad palpable, de palabras no dichas y de un deseo suspendido en el tiempo. Clara preparó el desayuno para Luna con un nudo en el estómago, cada uno de sus movimientos era consciente y medido.
Sentía la presencia de Roberto antes de verlo, una sombra en el borde de su percepción. Cuando él entró en la cocina, vestido con un traje oscuro que parecía una armadura, no la miró. Sus ojos grises se posaron únicamente en su hija. ¿Has dormido bien, princesa?, le preguntó, su voz ronca pero teñida de una ternura que reservaba solo para la niña. Sí, papi. Clara me contó un cuento de un dragón que no quería echar fuego, sino flores, respondió Luna con la boca llena de cereales. Roberto sintió, una fugaz sombra de algo parecido a una sonrisa cruzando sus labios antes de desaparecer. Tomó una taza de café, sus dedos largos y fuertes rodeando la porcelana, y se quedó de pie junto a la encimera, bebiendo en silencio. La tensión era tan densa que Clara sentía que no podía respirar. Se sentía expuesta, humillada. La noche anterior, en ese pasillo oscuro, había visto a través de su coraza. Había visto al hombre, no al jefe. Había sentido su aliento, su anhelo, y se había entregado a la promesa de su boca. Y él la había rechazado. Ahora, la ignoraba como si fuera invisible, una pieza más del mobiliario. Hoy no saldrán al jardín. Anuncian más lluvia, dijo de repente, su voz volviendo a ser la de un jefe dando órdenes. Mantengan los juegos dentro. Clara solo pudo asentir, sin atreverse a usar su voz. El dolor del rechazo era agudo, una punzada de vergüenza que le quemaba las mejillas. Cuando él finalmente se fue a su despacho sin dirigirle una sola palabra más, ella tuvo que apoyarse en la encimera, cerrando los ojos con fuerza. ¿Qué había esperado? Que un hombre como él, rico, poderoso y todavía de luto por su esposa, se fijara en ella, la simple niñera. Fue estúpida. Una tonta por dejarse llevar por la compasión que vio en sus ojos atormentados. Ese día, se volcó en Luna con una energía casi febril, construyendo castillos de cojines en el salón, pintando con los dedos y horneando más galletas. Hizo todo lo posible por llenar la casa de risas, casi como un acto de desafío contra el hombre encerrado en su despacho y contra la tristeza que amenazaba con volver a instalarse en su propio corazón. Pero por la tarde, la frágil paz que había construido se hizo añicos. Elena la anunció con una expresión de disculpa. Clara, ha llegado la señora Victoria Lancaster. El señor Roberto ha pedido que le lleven café al salón principal. El nombre no le dijo nada, pero el tono de Elena era una advertencia. Cuando Clara entró en el salón con la bandeja de plata, la vio. Victoria Lancaster era la antítesis de ella. Alta, rubia, con un vestido rojo ceñido que gritaba dinero y confianza, y unos ojos azules tan fríos como el hielo. Estaba sentada muy cerca de Roberto en el sofá, su mano descansando familiarmente en su brazo. Ah, aquí está la niñera, dijo Victoria, su voz era seda rociada con veneno. Su mirada la recorrió de arriba abajo, deteniéndose en su sencilla blusa y sus vaqueros, y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios perfectamente pintados de rojo. Roberto, querido, ¿de verdad dejas que cuide de Luna vestida así? Parece una chiquilla. Clara sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Se quedó paralizada, con la bandeja temblando en sus manos. Roberto se tensó visiblemente bajo la mano de Victoria. Su trabajo es cuidar de mi hija, Victoria, no participar en un desfile de modas, respondió él, su tono era cortante. No la defendía, simplemente corregía a su invitada. Pero a Clara le bastó. Déjalo ahí, por favor, añadió Roberto, señalando la mesa de centro con un gesto de la cabeza, todavía sin mirarla directamente. Clara obedeció, sus movimientos eran torpes. Dejó la bandeja y se dispuso a retirarse lo más rápido posible. Espera un momento, dijo Victoria, deteniéndola. ¿Cómo te llamas, querida? Clara Morales, respondió ella en voz baja. Clara. Bueno, Clara, espero que entiendas que Luna necesita una figura, estable. Alguien con madurez. Después de lo de mi pobre Isabel, la niña está tan frágil. Roberto y yo estábamos hablando de lo importante que es rodearla de gente apropiada. Gente de nuestro círculo. Cada palabra era una daga. Gente de nuestro círculo. Una forma elegante de llamarla inferior, una intrusa. Clara levantó la barbilla.
Miró directamente a Roberto, buscando algo en sus ojos, una señal, cualquier cosa. Pero su rostro era una máscara impenetrable. Mi única prioridad es la felicidad y el bienestar de Luna, señora Lancaster, dijo con una calma que no sentía. Y hasta ahora, creo que lo estoy haciendo bien. Victoria soltó una risita burlona. La audacia de la juventud. Roberto, es una monada, pero no tiene ni idea. Isabel nunca hubiera permitido que alguien con tan poca experiencia se acercara a su hija. La mención del nombre de Isabel en boca de esa mujer fue como una bofetada para Roberto. Se levantó bruscamente. Victoria, ya basta. Clara es una excelente cuidadora. Luna la adora, y eso es lo único que me importa. La defensa, aunque tardía y fría, sorprendió a ambas mujeres. Clara sintió una pequeña llama de calor en el pecho. Victoria lo miró, arqueando una ceja perfectamente depilada. Solo me preocupo por ti, cariño. Por los dos. Desde que Isabel se fue, te has encerrado en esta casa. Te mereces volver a vivir. Se acercó y le arregló la corbata, un gesto íntimo y posesivo que hizo que a Clara se le revolviera el estómago. Ya puedes retirarte, Clara, dijo Roberto, su voz era un gruñido bajo. Clara no necesitó que se lo dijera 2 veces. Salió de allí casi corriendo, con el corazón martilleándole en el pecho y las palabras venenosas de Victoria resonando en sus oídos. Se escondió en la cocina, donde Elena la encontró con los ojos llenos de lágrimas. No le hagas caso a esa arpía, le dijo la anciana ama de llaves, pasándole un pañuelo. La señora Victoria siempre estuvo enamorada del señor Roberto, incluso cuando la señora Isabel vivía. Ahora cree que tiene el camino libre. Las palabras de Elena explicaban muchas cosas, pero no aliviaban el dolor. La humillación seguía ahí. Esa noche, Clara metió a Luna en la cama y le leyó 3 cuentos seguidos, posponiendo el momento de volver a su solitaria habitación. Cuando por fin se aseguró de que la niña dormía profundamente, salió al pasillo silencioso. La puerta del despacho de Roberto estaba cerrada, pero una rendija de luz se escapaba por debajo. Se imaginó a Victoria allí dentro con él y sintió una punzada de celos tan intensa que la sorprendió. Estaba siendo ridícula. No tenía ningún derecho a sentirse así. Se obligó a caminar hacia su cuarto, pero al pasar por el ala este, vio que la puerta del estudio de Isabel estaba entreabierta de nuevo. Roberto había ordenado que la limpiaran, pero había pedido que todo permaneciera exactamente igual. Movida por un impulso, entró. A la luz de la luna que se filtraba por el gran ventanal, los cuadros parecían cobrar vida. Se acercó al retrato inacabado de Luna. La pequeña del cuadro sonreía, una sonrisa llena de vida que ahora, gracias a ella, empezaba a volver a su rostro. Estaba tan absorta que no lo oyó llegar. Le dije que esta zona estaba prohibida. Su voz, profunda y resonante a sus espaldas, la hizo saltar. Se giró, con el corazón desbocado. Él estaba en la puerta, sin saco, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y veteados de venas. Yo, lo siento. La puerta estaba abierta. Solo quería. Victoria ya se ha ido, la interrumpió, como si supiera lo que estaba pensando. Dio un paso dentro del estudio. ¿Te ha molestado? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Perdón? Victoria. Sé que puede ser, directa. Fue muy clara en su opinión sobre mí, respondió ella, con un matiz de amargura en la voz que no pudo reprimir. Él se acercó, deteniéndose a solo unos metros de ella. El aire volvió a cargarse de esa tensión familiar. ¿Y te importa su opinión? No debería. Pero me hizo sentir, fuera de lugar. Lo estás, dijo él, y las palabras fueron crueles, pero su tono era extrañamente suave. No perteneces a este mundo, Clara. Es un mundo de apariencias, de mentiras y de gente como Victoria, que te sonreirá mientras te clava un cuchillo por la espalda. Es mejor que te mantengas alejada de él. La estaba advirtiendo. Y en su advertencia, había una extraña forma de protección. Se quedaron en silencio, rodeados por los fantasmas de Isabel.
Roberto miraba el retrato inacabado con una expresión de dolor tan profundo que Clara sintió el impulso de acercarse y tocarlo, de ofrecerle algún consuelo. Era su lugar favorito, dijo él en un susurro. Podía pasar horas aquí, escuchando música y pintando. Decía que aquí el tiempo no existía. Tenía mucho talento, dijo Clara, mirando los vibrantes colores de los lienzos. Lo tenía. Lo tenía todo, su voz se quebró al final. La vulnerabilidad que mostró en ese instante fue tan intensa que a Clara se le rompió el corazón. Sin pensar, dio un paso y posó su mano sobre su brazo. Roberto, susurró su nombre. Él se estremeció bajo su tacto. Bajó la vista hacia su mano, pequeña y pálida sobre la tela oscura de su camisa, y luego la subió hasta sus ojos. La intensidad de su mirada gris la dejó sin aliento. Vio la lucha en ellos, el deseo combatiendo contra la culpa, la necesidad contra el recuerdo. No hagas eso, le dijo él, su voz era apenas un murmullo ronco. No me mires así. No me toques. Yo solo quería, empezó a decir ella, pero él la interrumpió. Sé lo que quieres. Me ofreces consuelo. Compasión. Pero no la quiero. No la merezco. Se apartó de su tacto como si quemara. Vuelve a tu cuarto, Clara. Y no vuelvas a entrar aquí. Son órdenes. Ella retrocedió, herida de nuevo por su repentina frialdad. Asintió y se fue sin decir una palabra más, dejándolo solo con sus fantasmas y sus recuerdos. Las siguientes semanas fueron un tenso baile. Roberto mantenía una distancia glacial, comunicándose con ella a través de Elena o con notas breves. Sin embargo, Clara empezó a notar pequeños cambios. Un día encontró un moderno sistema de audio en el cuarto de juegos de Luna. Otro día, un surtido de los mejores materiales de arte. Nunca decía nada, pero eran regalos para ella y Luna, pequeñas concesiones de luz en la oscuridad. Él seguía observándola desde lejos, y a veces sus miradas se cruzaban a través de una ventana o en un pasillo, y en esos segundos suspendidos, todo el universo parecía detenerse. El punto de inflexión llegó a finales de mes. De la Vega Enterprise celebraba su gala benéfica anual, el evento social más importante del año. Roberto siempre había asistido con Isabel, pero el año pasado no había ido. Esta vez, la junta directiva y sus asesores de relaciones públicas insistieron en que su presencia era indispensable. Roberto odiaba la idea. Odiaba tener que sonreír, que fingir que su vida no era una ruina. Pero sabía que tenía que hacerlo. El problema era Luna. No podía dejarla con el personal regular y Elena ya era muy mayor para una noche entera. Solo confiaba en una persona. Lo odió. Odió tener que pedirle el favor, tener que necesitarla. La convocó a su despacho una tarde. Clara entró con cautela, sin saber qué esperar. Sí, señor. El viernes por la noche tengo un evento ineludible, dijo él, sin rodeos. La gala benéfica de la empresa. No puedo faltar y no puedo dejar a Luna sola. Necesito que te quedes con ella. ¿Vendrás conmigo? Clara parpadeó, confundida. ¿Ir con usted? ¿A la gala? ¿Hay algún problema de audición, señorita Morales? He dicho que vendrá. Estará en una suite privada que reservaré en el hotel, adyacente al salón de baile, con Luna. Estará disponible por si me necesita. Considérenlo horas extra pagadas generosamente. La forma en que lo dijo era humillante, como si fuera un mero accesorio, una empleada de guardia. No tengo nada que ponerme para un evento así, señor, dijo ella, la excusa más obvia. Él hizo un gesto displicente con la mano. Elena se encargará de eso. Mañana irán de compras. Cómprese lo que necesite. Cargue todo a mi cuenta. Estaba decidiendo por ella, manejándola. Y aún así, a pesar de la humillación, una parte de ella sintió un cosquilleo de emoción. La idea de verlo fuera de esa casa, en su mundo, de verlo vestido de etiqueta. Era aterradora y extrañamente excitante. El día de la gala, la mansión bullía de una extraña energía. Elena, emocionada como una niña, había ayudado a Clara a elegir un vestido.
Era de un color azul profundo, como el cielo al anochecer. De corte sencillo pero elegante, se ceñía a su cintura y caía en una falda fluida hasta el suelo. Le dejaba los hombros al descubierto. Cuando se miró en el espejo, con el cabello recogido en un moño bajo y unos sencillos pendientes de brillantes que Elena le había prestado, casi no se reconoció. Se veía, como una mujer, no como una niña. Cuando bajó las escaleras con Luna de la mano, que también llevaba un vestidito de princesa, Roberto ya estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro hecho a medida que lo hacía parecer aún más alto e imponente. Parecía un dios oscuro sacado de una película. Se giró al oír sus pasos y, cuando sus ojos se posaron en ella, se detuvo en seco. Su mandíbula se tensó y su mirada gris la recorrió de arriba a abajo, lenta, ardiente. Clara sintió que el calor le subía por el cuello hasta las mejillas. Por un instante, el mundo se detuvo. En sus ojos no vio a un jefe, ni a un viudo atormentado. Vio a un hombre. Un hombre que la deseaba. Fue una fracción de segundo, pero lo vio. Luego, el parpadeo y la máscara de frialdad volvió a su sitio. ¿Están listas? El coche espera, dijo, su voz sonando más grave de lo habitual. En el hotel, las instalaron en una suite de lujo. Roberto se fue al salón de baile, dejándolas con instrucciones estrictas de no salir. Clara jugó con Luna y le contó cuentos, pero su mente estaba en el piso de abajo, con él. Alrededor de las 10, el teléfono de la suite sonó. Era Roberto. Hay una ligera complicación. Varios de mis socios más importantes quieren saludar a Luna. Tráela al balcón privado del salón principal. Y date prisa. Pero señor, ella ya está en pijama. Ponle el vestido otra vez. 5 minutos, Clara. Y colgó. A regañadientes, Clara vistió a la somnolienta Luna y bajó con ella. El sonido de la orquesta y el murmullo de cientos de conversaciones la abrumaron al acercarse. Un guardia de seguridad las guió a través de una puerta lateral hasta un balcón que daba al inmenso salón de baile. Roberto estaba allí, rodeado de un grupo de hombres mayores y sus esposas enjolladas. Cuando se acercaron, todas las miradas se volvieron hacia ellas. Luna se escondió tímidamente detrás de las piernas de Clara. Roberto sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa forzada para las cámaras imaginarias de la alta sociedad. Aquí está mi princesa, dijo, agachándose para levantar a Luna en brazos. Las presentaciones fueron un borrón para Clara. Ella se mantuvo en un segundo plano, sonriendo y asintiendo, sintiéndose un fraude. Las mujeres la miraban con una curiosidad apenas disimulada. Era evidente que se preguntaban quién era esa joven desconocida junto al viudo más codiciado de la ciudad. Y entonces, de entre la multitud, apareció Victoria Lancaster, deslumbrante con un vestido de lentejuelas doradas. Roberto, querido. Y la pequeña Luna, exclamó, dándole a Roberto un beso en la mejilla que duró demasiado. Luego, sus ojos se posaron en Clara. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿La niñera jugando a ser Cenicienta? El vestido es bonito, pero la clase, querida, no se puede comprar. La humillación fue pública, instantánea. Clara sintió que todos los ojos del balcón se clavaban en ella. Quiso que la tierra se la tragara. Pero antes de que pudiera balbucear una respuesta, ocurrió algo inesperado. Roberto, con Luna todavía en brazos, se interpuso entre ella y Victoria. Su cuerpo era una barrera protectora. Clara está aquí como mi invitada personal, Victoria, dijo, su voz era un témpano de hielo que silenció el murmullo. Y te agradecería que le mostraras el mismo respeto que me muestras a mí. Si es que sabes cómo hacerlo. El silencio que siguió fue atronador. Victoria palideció bajo el maquillaje. Nunca antes Roberto la había humillado así, y menos en público. Yo, solo estaba bromeando, Roberto, tartamudeó. Pues no tiene gracia. Ahora, si nos disculpas. Se giró, dándole la espalda a Victoria, y tomó a Clara suavemente del brazo. Vayamos a tomar un poco de aire. Su toque era firme, posesivo.
La guió a través de unas puertas francesas hasta una terraza solitaria que daba a los jardines iluminados del hotel. El aire fresco de la noche fue un alivio para la piel ardiente de Clara. Estaba temblando. No tenías que hacer eso, susurró. Sí, tenía que hacerlo, respondió él. Se giró hacia ella. Su rostro estaba en la sombra, pero sus ojos grises brillaban con una emoción indescifrable. Nadie tiene derecho a humillarte. Menos cuando estás bajo mi protección. Bajo mi protección. Las palabras resonaron en el aire entre ellos. La música de la orquesta llegaba débilmente desde el salón de baile. Estaban solos. Gracias, dijo ella, su voz temblaba. Clara, empezó a decir él, y su voz era suave, casi rota. Levantó la mano, como aquella noche en el pasillo, y le apartó un mechón de pelo que el viento había soltado sobre su mejilla. Sus dedos rozaron su piel, y una corriente eléctrica recorrió a Clara de pies a cabeza. Eres. No terminó la frase. Pero ella supo lo que iba a decir. Hermosa. Se estaba inclinando hacia ella, la distancia entre ellos desaparecía. Sus ojos estaban fijos en sus labios. Esta vez era diferente. No había culpa en su mirada, solo un anhelo puro y abrumador. Papá, tengo sueño, una vocecita somnolienta rompió el hechizo. Luna se había despertado y los miraba con sus grandes ojos. Roberto se apartó de golpe, como si lo hubieran despertado de un trance. Se aclaró la garganta. Sí, cariño. Es tarde. Clara te llevará arriba. El momento se había roto. La magia se había desvanecido, reemplazada de nuevo por la torpeza. La llevó de vuelta a la suite y, antes de irse, se detuvo en la puerta. Clara, lo de esta noche, lo que dije. No tienes que decir nada, lo interrumpió ella, sin querer escuchar otra disculpa, otro rechazo. Buenas noches, señor de la Vega. Y le cerró la puerta en la cara. Se apoyó en la madera, con el corazón latiendo a 1000 por hora, una mezcla de triunfo por su defensa y desolación por lo que casi había sido. Él la había defendido. La había deseado. Pero el fantasma de su esposa, el mundo entero, y ahora hasta su propia hija, siempre se interpondrían entre ellos. Durmió a luna y se quedó mirando por la ventana de la suite, viendo las luces de la ciudad. Sabía que debía irse. Ese trabajo la estaba destruyendo, haciéndole desear lo imposible. Decidió que a la mañana siguiente hablaría con él. Renunciaría. Era la única forma de proteger su corazón. Pero el destino, o quizás el propio Roberto, tenían otros planes. Cerca de la medianoche, alguien llamó a la puerta. Pensando que sería el servicio de habitaciones, abrió sin mirar. Era él. Había vuelto. Se había quitado la pajarita y el primer botón de la camisa estaba desabrochado. Tenía los ojos oscuros, febriles, y olía a whisky y a algo puramente masculino que la mareó. Señor de la Vega, ¿qué? No la dejó terminar. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Avanzó hacia ella, y Clara retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. Estaba atrapada. Él puso ambas manos en la pared, una a cada lado de su cabeza, aprisionándola con su cuerpo. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, ver las motas de tormenta en sus ojos grises. No puedo más, dijo él, su voz era un gruñido bajo y desesperado. He intentado mantenerme alejado. He intentado odiarte por traer vida a esta casa. Por hacerme sentir. Pero te vi ahí abajo esta noche, tan hermosa, tan fuerte. Y luego, cuando ese imbécil te miró en el bar, casi pierdo la cabeza. ¿Qué imbécil? No importa. Lo único que importa es esto. Y se inclinó y la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso de desesperación, de hambre acumulada durante un año de soledad y dolor. Fue un beso posesivo, casi violento, que reclamaba algo que él creía haber perdido para siempre. Sus labios eran firmes y calientes, moviéndose sobre los de ella con una urgencia que le robó el aliento. Al principio, Clara estaba demasiado sorprendida para reaccionar.
Pero entonces, la propia necesidad que había estado reprimiendo surgió como una marea. Le devolvió el beso con la misma desesperación, sus manos subieron para enredarse en su cabello, acercándolo más. Él gruñó contra su boca, un sonido de pura rendición, y una de sus manos bajó a su cintura, apretándola contra su cuerpo duro, haciéndole sentir la prueba innegable de cuánto la deseaba. Era una explosión. Un torbellino de emociones prohibidas y anhelos reprimidos que finalmente encontraban una salida. Era fuego y cenizas, vida y muerte, todo en un solo beso. Cuando finalmente se separaron, jadeando, ambos temblaban. Apoyaron sus frentes una contra la otra. Clara, susurró él, su nombre era una mezcla de adoración y dolor. Pero entonces, vio cómo su expresión cambiaba. La culpa regresó a sus ojos, como una nube oscura tapando el sol. El fantasma de Isabel estaba de vuelta en la habitación. Esto, dijo él, su voz ronca de emoción y de whisky. Dio un paso atrás, apartándose de ella. La calidez de su cuerpo fue reemplazada por un vacío helado. Esto no puede volver a pasar. Fue un error. Un momento de debilidad. Olvídalo. Se dio la vuelta y, sin mirarla de nuevo, salió de la habitación, dejándola sola, temblando, con el sabor de su beso en los labios y el corazón hecho trizas. No fue solo un error. Fue una promesa y una condena. Y Clara supo en ese instante que irse ya no era una opción. Se había enamorado de un hombre atormentado. Y se había quedado para luchar por él, incluso si eso significaba destruir lo poco que quedaba de su propio corazón. El regreso a la mansión fue un viaje a través de un abismo de silencio. Cada kilómetro que los alejaba del hotel y los acercaba a la fría solemnidad del hogar, aumentaba la tensión dentro del lujoso coche. Luna dormía en su sillita, ajena al cataclismo emocional que había ocurrido entre los dos adultos en el asiento delantero. Clara miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como estrellas fugaces, sintiendo todavía el fantasma del beso de Roberto en sus labios, una quemadura, una marca. Una promesa rota en el mismo instante en que fue hecha. Roberto mantenía las manos firmes en el volante, sus nudillos blancos. Su perfil, recortado contra la oscuridad, era una escultura de remordimiento. No dijo una palabra, ni al llegar, ni mientras subían las escaleras. Se limitó a tomar a Luna en brazos para llevarla a su cama y desapareció en la oscuridad de su propio cuarto, dejando a Clara sola en el pasillo, un universo de distancia entre sus puertas. La mañana siguiente fue peor. El silencio ya no era un abismo, era un arma. Roberto la trató con una profesionalidad tan gélida que era más hiriente que cualquier grito. La encontró en la cocina preparando el desayuno de Luna y le tendió un sobre. Esto es por sus horas extra de anoche, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Es más de lo acordado. Tómelo como una bonificación por su discreción. Clara miró el sobre grueso y luego sus ojos, buscando un atisbo del hombre desesperado que la había besado la noche anterior. No encontró nada. Solo al jefe, el titán de hielo. No lo quiero, dijo ella, su voz firme a pesar del temblor de su interior. Él arqueó una ceja. ¿Perdón? Mi trabajo es cuidar a Luna. No necesito una bonificación por hacer mi trabajo. Y en cuanto a mi discreción, señor de la Vega, no está en venta. Sintió una pequeña satisfacción al ver un destello de sorpresa en su mirada gris. Empujó suavemente el sobre de vuelta hacia él sobre la encimera de granito. Lo que pasó anoche, continuó él, la voz más baja, fue un error. Un lapso de juicio provocado por el estrés y, admito, demasiado whisky. Le pido disculpas si le di una impresión equivocada. No volverá a ocurrir. Cada palabra era una cuchillada, precisa y fría, diseñada para amputar cualquier esperanza. Un error. Un lapso de juicio. La había reducido a un simple traspié etílico. El dolor fue tan agudo que le costó respirar, pero no le daría la satisfacción de verla derrumbarse. No se preocupe, señor. Su mensaje ha sido recibido alto y claro, respondió, su tono tan gélido como el de él. Se giró para atender a la tostadora, dándole la espalda. El error ya está olvidado. Pero era una mentira.
Estaba grabado a fuego en su memoria, en su piel. El resto del día, se movió por la casa como un autómata, su corazón era un trozo de hielo en su pecho. Jugó con Luna, le leyó cuentos, cantó canciones, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Evitó a Roberto a toda costa, trazando rutas por la casa para no cruzarse con él, comiendo con Luna en el cuarto de juegos en lugar de en la cocina. Por la noche, se encerró en su cuarto y lloró. Lloró por su estupidez, por haber creído en la vulnerabilidad de sus ojos, por haber respondido a su beso con todo su corazón. Decidió que se iría. Le daría una semana de preaviso, encontraría cualquier excusa, y se marcharía de esa casa y de la vida de ese hombre imposible que le había robado el corazón solo para pisotearlo. Pasaron 3 días de esa tortuosa tregua. 3 días en los que Roberto se encerró en su despacho, saliendo solo para las comidas que hacía en solitario, y Clara se dedicó en cuerpo y alma a Luna. La tensión era un tercer habitante en la casa, una presencia sofocante. En la cuarta noche, la casa que siempre había sido silenciosa, se llenó de un sonido que heló la sangre de Clara, un tosido seco y febril que venía del cuarto de Luna. Se levantó de un salto y corrió a la habitación de la niña. La encontró en la cama, agitada, con las mejillas sonrojadas y la frente ardiendo. Clara, me duele todo, gimió la pequeña, con los ojos vidriosos por la fiebre. Clara le puso una mano en la frente. Estaba ardiendo. El pánico le atenazó la garganta, pero lo reprimió. Luna la necesitaba calmada. Tranquila, mi amor. Estoy aquí contigo. Vamos a hacer que te sientas mejor. Fue al baño, mojó una toallita en agua fría y se la puso suavemente en la frente. La niña suspiró, un pequeño alivio en medio de su malestar. Pero la tos empeoró, y su respiración se volvió sibilante. Clara supo que eso era más que un simple resfriado. Sin dudarlo un segundo, corrió por el pasillo hasta la puerta de Roberto y golpeó con fuerza. «Señor de la Vega». «Roberto, despierte». «Es Luna». No hubo respuesta. Volvió a golpear, más fuerte. «Roberto, por favor». Giró el pomo. Estaba cerrado. El pánico se apoderó de ella. Gritó su nombre una y otra vez, golpeando la puerta con los puños. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Roberto apareció en el umbral, solo con unos pantalones de pijama, con el torso desnudo y el pelo revuelto. Su rostro reflejaba confusión y sueño, pero al ver la expresión aterrorizada de Clara, se despertó de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?» «Es Luna. Tiene mucha fiebre y no puede respirar bien», exclamó ella, con la voz rota por el miedo. En un instante, el hombre de negocios desapareció y solo quedó un padre aterrorizado. Pasó a su lado como un rayo y corrió al cuarto de su hija. Clara lo siguió, con el corazón en la garganta. Roberto se arrodilló junto a la cama y tocó la frente de su hija. Una maldición escapó de sus labios. Vio el mismo pánico en sus ojos que sentía en su propio pecho. «Voy a llamar al doctor Miller», dijo, sacando su móvil con manos temblorosas. «No, no hay tiempo», dijo Clara, tomando el control. «La tos es muy fuerte. Necesita ir a un hospital. Ahora». Él la miró, indeciso por una fracción de segundo, pero la autoridad en la voz de Clara y la lógica de sus palabras lo convencieron. «De acuerdo. Vístela con algo abrigado. Yo preparo el coche». La siguiente media hora fue un torbellino de actividad coordinada. Mientras Clara envolvía a la quejumbrosa Luna en una manta gruesa sobre su pijama, Roberto arrancaba el coche y abría las puertas de la mansión. Se movían como un equipo, sin necesidad de palabras, unidos por un único propósito, la niña que ambos amaban. En el hospital, la sala de emergencias fue un infierno de luces fluorescentes y caras de preocupación. Diagnosticaron a Luna con Krupp, una infección viral que inflamaba las vías respiratorias. Necesitaba tratamiento inmediato y quedarse en observación. Ver a las enfermeras ponerle una vía intravenosa a la pequeña fue una tortura. Luna lloraba, buscando a su padre, buscando a Clara. Roberto sostenía una de sus manitas, su rostro era una máscara de angustia, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas ante el miedo.
Clara le sostenía la otra mano, cantándole suavemente la canción del dragón que echaba flores por la boca. Poco a poco, con el efecto de la medicación, Luna se fue calmando hasta quedarse dormida. Los instalaron en una habitación privada. Roberto se negó a moverse de la silla junto a la cama. Clara se quedó en el pequeño sofá al otro lado. Las horas pasaban lentamente, marcadas solo por el suave pitido del monitor cardíaco. El silencio entre ellos ya no era hostil. Estaba lleno de una vulnerabilidad compartida. Cerca de las 4 de la mañana, una enfermera entró para revisar a Luna. La fiebre ha bajado y su respiración es mucho más estable, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Han hecho bien en traerla tan rápido. El doctor vendrá a verla por la mañana, pero parece que lo peor ya ha pasado. Cuando la enfermera se fue, Roberto exhaló un suspiro que pareció vaciarlo por completo. Se pasó las manos por la cara, sus hombros se hundieron por el agotamiento y el alivio. Gracias a Dios, susurró. Luego, levantó la vista y sus ojos grises se encontraron con los de Clara en la penumbra de la habitación. No, dijo él, su voz era apenas un murmullo ronco. Gracias a ti, Clara. Si no hubieras actuado tan rápido. Si no te hubieras dado cuenta. Yo estaba dormido. Cerrado con llave, como un imbécil. Podría haberla perdido. El dolor en su voz era tan palpable que Clara sintió que su propio corazón se contraía en simpatía. No pienses en eso. Lo importante es que está bien, dijo suavemente. Él tragó saliva. Cuando Isabel murió, el miedo a perder a Luna se ha convertido en este monstruo que vive dentro de mí. A veces, me paraliza. Era la confesión más íntima que le había hecho nunca. Había derribado un muro, mostrándole una de las cicatrices más profundas de su alma. Clara se levantó del sofá y se acercó. Dudó un segundo y luego, siguiendo su instinto, le puso una mano en el hombro. Él se estremeció, pero no se apartó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia su contacto, como una planta buscando el sol. No estás solo en esto, Roberto, le dijo. Y por primera vez, el uso de su nombre de pila se sintió natural, correcto. Él levantó la mano y cubrió la de ella con la suya. Sus dedos eran cálidos y fuertes, envolviéndolos de ella en un gesto de gratitud, de necesidad. Lo sé, respondió él, mirándola. Ahora lo sé. Se quedaron así, en silencio, unidos por ese simple contacto, mientras su hija dormía a pocos metros. En esa fría y estéril habitación de hospital, algo se había reconstruido entre ellos. Una confianza, una intimidad forjada en el fuego de la crisis. Luna tuvo que quedarse 2 días más en el hospital. Durante ese tiempo, Roberto no se separó de su lado, y tampoco dejó que Clara lo hiciera. Hizo que le llevaran ropa y comida a la habitación. Trabajaba desde su portátil en la pequeña mesa mientras Clara jugaba con Luna, le leía cuentos o simplemente la abrazaba. Parecían una familia. Cualquiera que los viera desde fuera, vería a un padre, una madre y su hija. La idea asustó a Clara, pero también le llenó el corazón de un calor anhelante. Cuando finalmente les dieron el alta, volver a la mansión fue diferente. Ya no había tensión. En su lugar, había una especie de calma cansada, una complicidad silenciosa. Esa noche, después de acostar a Luna, Clara estaba en la cocina preparándose un té cuando Roberto entró. En lugar de ignorarla, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera junto a ella. Elena ha preparado la habitación de invitados junto a la de Luna para ti, dijo de repente. Clara lo miró, confundida. ¿Por qué? Mi cuarto está bien. Está al otro lado de la casa. Si Luna vuelve a necesitarte por la noche, quiero que estés cerca. Por si yo no oigo. Era una excusa, y ambos lo sabían. Quería tenerla cerca. El corazón de Clara dio un vuelco. Está bien, respondió en voz baja. La mudanza se hizo al día siguiente. Su nuevo cuarto era más grande y luminoso, con un pequeño balcón que daba al jardín trasero. Estar en el ala principal de la casa se sentía extraño, como si hubiera cruzado una barrera invisible. Una tarde, unos días después, Clara estaba en el jardín, intentando revivir el rosal de Isabel.
Escuchó pasos a sus espaldas y se giró, esperando encontrar a Leo, el hijo del jardinero, que a veces charlaba con ella. Pero era Roberto. Llevaba ropa informal, unos vaqueros y un suéter gris que suavizaban su dura apariencia. ¿Cómo está nuestro paciente?, preguntó él, refiriéndose al rosal. Luchando, respondió ella, sonriendo. Pero creo que lo conseguirá. Solo necesita un poco de sol y paciencia. Como todo el mundo, dijo él, mirando hacia la casa. Se quedaron en silencio, disfrutando del sol de la tarde. Clara, sobre lo que pasó en la gala, mi comportamiento. Fui un cobarde. Y un idiota. Lo fuiste, asintió ella, con una pequeña sonrisa traviesa que lo sorprendió. Pero un cobarde aterrorizado. Lo entiendo. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y cansada que le llegó a los ojos, haciéndolos brillar. Gracias por no haberte ido. Quien dice que no pensaba hacerlo, lo desafió ella suavemente. Su sonrisa se desvaneció. La miró con una intensidad que le hizo sentir mariposas en el estómago. Por favor, no lo hagas. No te vayas. La petición era un susurro cargado de ruego. Luna te necesita. Y yo también, decían sus ojos. No me iré, prometió ella. En ese momento, sonó su teléfono móvil. Era su madre. Se disculpó con Roberto y se alejó unos metros para contestar. La conversación fue corta, pero cuando colgó, la sonrisa había desaparecido de su rostro. Roberto lo notó de inmediato. ¿Pasa algo? Clara dudó, no acostumbrada a compartir sus problemas. Pero su mirada preocupada la invitó a hablar. Es mi madre. Su salud no es buena y los gastos médicos son muy altos. Mi padre está haciendo todo lo que puede, pero a veces no es suficiente. Odió admitir su vulnerabilidad, sobre todo ante él. Roberto frunció el ceño. ¿Por qué no me lo habías dicho? Puedo ayudarte. Un adelanto, un préstamo, lo que sea. No. Gracias, de verdad, pero no podría aceptarlo. Este es mi problema, mi familia. Lo resolveré. Su orgullo y su decencia lo golpearon. No era como las mujeres de su círculo, que veían a los hombres como una solución a sus problemas financieros. Admiro tu fuerza, Clara. Pero no tienes que llevar todo el peso tú sola. Se acercó a ella y, con una delicadeza que la dejó sin aliento, le metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos rozaron su sien. Déjame ayudarte. Ya lo haces, susurró ella. Me has dado este trabajo. Eso es más que suficiente. Sus ojos se clavaron en los de ella. La tentación, que había estado latente desde la noche del hospital, volvió con una fuerza arrolladora. Se inclinó, su intención era clara. Esta vez, nadie los interrumpiría. Sus labios estaban a milímetros de distancia. Pero entonces Clara, recordando el dolor de la última vez, dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. No puedo volver a pasar por esto, Roberto, dijo, su voz temblaba pero era firme. No puedes besarme un día y tratarme como a una extraña al siguiente. Mi corazón no es un juguete. La honestidad de sus palabras lo desarmó. Se quedó mirándola, una mezcla de dolor y admiración en su rostro. Tienes razón, admitió, su voz ronca. No he sido justo contigo. Es solo que, cada vez que te miro, cada vez que te toco, siento que la estoy traicionando. No puedes traicionar a un recuerdo, dijo ella suavemente. Isabel querría que fueras feliz. Querría que Luna tuviera un padre feliz, no una sombra. Sus palabras eran sabias, y él lo sabía. Pasó los siguientes días en un estado de tormento interno. Clara tenía razón. Su luto se había convertido en una prisión autoimpuesta. Y Clara era la llave, la luz que se filtraba por los barrotes. Una noche no pudo más. Después de asegurarse de que Luna dormía, fue a la nueva habitación de Clara y llamó suavemente a la puerta. Ella abrió, vestida con un sencillo camisón de algodón, con el pelo suelto sobre los hombros. Se veía joven, suave e increíblemente hermosa. ¿Roberto? ¿Pasa algo?
Él entró en la habitación y cerró la puerta. Sí. Pasa algo, dijo, su voz era grave y vibrante. Pasa que me estoy volviendo loco. Pasa que cuando te vi hablando con ese chico, Leo, en el jardín esta tarde, quise romperle la cara. Clara lo miró, sorprendida por su confesión. ¿Por qué? Porque no soporto la idea de que otro hombre te mire. Porque te veo con mi hija y veo una madre. Porque te veo en mi casa y veo a mi mujer. Las palabras salieron de él como una riada, rompiendo la presa de su control. Dio un paso hacia ella, acorralándola contra la puerta. Pasa que te beso en mis sueños y me despierto odiándome por ello. Y luego paso el día odiándome por no tener el valor de hacerlo de verdad. Sus ojos ardían con una pasión oscura y posesiva. Dime qué me has hecho, Clara. ¿Qué clase de brujería usas para meterte bajo mi piel de esta manera? No es brujería, susurró ella, su corazón latiendo con fuerza. Quizás solo estás empezando a vivir de nuevo. Él soltó una risa amarga. Esto no es vivir. Es un tormento. Es desear algo que está prohibido. Nada es prohibido si los dos lo queremos, lo desafió ella, levantando la barbilla. Ese fue el final de su resistencia. Con un gruñido bajo, ahuecó su rostro entre sus manos y la besó. Esta vez no hubo desesperación ni alcohol. Fue un beso de pura e innegable necesidad. Fue lento, profundo, una exploración de la boca del otro que hablaba de semanas de anhelo reprimido. Clara se derritió en sus brazos, sus manos se aferraron a sus hombros mientras él la inclinaba hacia atrás, profundizando el beso. Su lengua se encontró con la de ella en una danza sensual que envió oleadas de calor por todo su cuerpo. Cuando se separaron en busca de aire, él apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones agitadas. No puedo prometerte nada, Clara, susurró, su voz ronca de deseo. No puedo darte un futuro. Mi pasado es demasiado grande, demasiado oscuro. No te estoy pidiendo un futuro, respondió ella, mirándolo a los ojos. Solo te pido que dejes de luchar contra esto. Que dejes de luchar contra mí. Él la miró, la lucha interna todavía visible en su rostro. Luego, lentamente, una decisión pareció asentarse en sus ojos. Se inclinó y besó la suave piel de su cuello, inhalando su aroma. Ven conmigo, le susurró al oído, su aliento caliente enviándole escalofríos por la espalda. ¿A dónde?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. A mi cama. Te quiero a mi lado esta noche. Te necesito. Solo esta noche. No era una promesa de amor eterno, sino una súplica de un hombre solitario. Pero para Clara, en ese momento, era suficiente. Era un comienzo. Asintió, y sintió como él se relajaba contra ella. La tomó de la mano y la condujo en silencio por el pasillo oscuro hasta su habitación. Era un santuario masculino, decorado en tonos oscuros, con una cama enorme que dominaba el espacio. Él la llevó hasta la cama y la miró, como si estuviera memorizando su rostro. Eres tan hermosa, dijo, acariciándole la mejilla. Dime que me detenga, Clara. Dímelo ahora, antes de que no pueda hacerlo. No te detengas, susurró ella. Y con esas dos palabras, selló su destino. La felicidad, sin embargo, era un visitante fugaz en la mansión de la Vega. A la mañana siguiente, mientras Clara se sentía flotando en una nube de esperanza, un elegante coche negro se detuvo en la entrada de la propiedad. De él bajó Victoria Lancaster, con gafas de sol oscuras y una determinación de acero. Elena intentó detenerla, pero Victoria la apartó y se dirigió directamente a la casa. Encontró a Clara en el jardín, cuidando del rosal que ahora mostraba los primeros brotes verdes. Así que es verdad, dijo Victoria, su voz goteaba desprecio. Se quitó las gafas. Te has instalado bien, ¿verdad? Pasaste de la niñera a la dueña de la casa. Muy lista. Señora Lancaster, no sé de qué me habla, respondió Clara, poniéndose de pie. Ah, no te hagas la inocente conmigo. Te he visto mirándolo. Y sé que has estado durmiendo en su cama. Roberto comete errores cuando está vulnerable. Siempre lo ha hecho.
Abrió su bolso de diseño y sacó un sobre. Pero no te preocupes. No he venido a discutir. He venido a hacerte una oferta de negocios. No tengo ningún negocio con usted. Oh, sí que lo tienes. He investigado un poco sobre ti, Clara Morales. Tus padres, una casita humilde. Una hipoteca a punto de vencer. Y tu pobre madre, su tratamiento es muy caro, ¿verdad? Debe ser terrible vivir con esa preocupación constante. El corazón de Clara se detuvo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Victoria había descubierto su punto más débil. Sé cuánto necesitas el dinero, continuó Victoria, su voz ahora melosa y falsa. Abrió el sobre. Era un cheque. $100,000, Clara. Suficientes para pagar la casa, el mejor tratamiento para tu madre y empezar una nueva vida, lejos de aquí. Muy lejos. Clara miró el cheque, la cifra era mareante. Representaba la seguridad, la paz mental para su familia. El fin de todas sus preocupaciones. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Victoria sonrió, una sonrisa de triunfo depredador. Quiero que hagas las maletas. Quiero que le escribas a Roberto una nota diciendo que este mundo no es para ti, que te vas. Quiero que desaparezcas de su vida y de la de Luna. Para siempre. Tómalo, Clara. Es tu única oportunidad de salvar a tu familia. O puedes quedarte aquí, aferrándote a un hombre roto que nunca amará a nadie más que al fantasma de su esposa, y ver cómo tus padres lo pierden todo. La elección es tuya. Dejó el cheque sobre el banco de piedra, junto al rosal floreciente. Piénsalo. Pero no tardes mucho. Mi generosidad tiene fecha de caducidad. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Clara sola en el jardín, con una decisión imposible que le destrozaría la vida de cualquier manera que eligiera. El amor o la familia. Su felicidad o la de ellos. Su corazón o su deber. El cheque sobre el banco de piedra parecía un trozo de hielo, frío e impersonal, pero con el poder de quemar. $100,000. Clara lo miraba y no veía dinero, veía la sonrisa aliviada de su padre, el rostro de su madre libre del velo de la preocupación, una vida sin el nudo constante del miedo en el estómago. Y al lado, el rosal, con sus pequeños brotes verdes, una promesa de vida nueva, una promesa de la felicidad que había empezado a sentir en esa casa, en los brazos de ese hombre atormentado. Victoria Lancaster le había ofrecido una elección, pero no era una elección en absoluto. Era una trampa, una tortura diseñada con una crueldad exquisita. Se quedó allí sentada, mucho después de que el sonido del coche de Victoria se desvaneciera, sintiendo el sol de la tarde en su piel pero con un frío polar en su interior. Pensó en la noche anterior. En la forma en que Roberto había susurrado su nombre, en la rendición de su beso, en la calidez de su cama, en la sensación de sus brazos rodeándola mientras dormía. Por primera vez en un año, él había dormido en paz, lo supo por la forma en que su respiración era profunda y tranquila, sin los sobresaltos que a veces lo despertaban. Había encontrado refugio en ella, y ella había encontrado un hogar en él. ¿Cómo podía renunciar a eso? ¿Cómo podía destruir esa frágil paz que acababan de encontrar? Pero entonces, como un fantasma, apareció el rostro de su madre en su mente, su sonrisa cansada, la forma en que intentaba ocultar el dolor. Recordó la última llamada, la preocupación en la voz de su padre al hablar de una nueva factura médica que no sabían cómo iban a pagar. Ella tenía la solución en sus manos. Un papelito que podía borrar todas esas preocupaciones. No podía pedírselo a Roberto. No después de haberse negado a aceptar su ayuda. Su orgullo se lo impediría, pero más que eso, no quería que su relación, fuera lo que fuera, se manchara con la mancha del dinero, de la transacción. No quería ser una carga para él, una empleada que lo había seducido para resolver sus problemas. Victoria se había asegurado de eso. Había envenenado el pozo. La decisión fue la más dolorosa de su vida. Se rompió en pedazos mientras la tomaba. Amaba a Roberto. Dios, lo amaba con una fuerza que la asustaba. Y amaba a Luna como si fuera su propia hija. Dejarla sería como arrancarse el corazón.
Pero el amor, se dijo con las lágrimas corriendo por sus mejillas, a veces significaba sacrificio. El amor por su familia, la que la había criado y le había dado todo, tenía que prevalecer. Al caer la noche, se movió con la determinación de un fantasma. Roberto estaba en una videoconferencia en su despacho que se alargaría, lo sabía. Subió a su cuarto, ahora en el ala principal de la casa, y el dolor la golpeó de nuevo. Olía a él, su colonia persistía levemente en el aire. Con manos temblorosas, sacó su pequeña maleta. No empacó mucho, solo lo esencial. Cada objeto le traía un recuerdo. Dobló la sencilla blusa que llevaba el día que Victoria la había humillado y Roberto la había defendido, y un sollozo se le escapó. Luego, se sentó en el pequeño escritorio y tomó papel y pluma. Escribir la nota fue la parte más difícil. Tenía que ser creíble. Tenía que herirlo lo suficiente como para que no la buscara. Roberto, escribió, su nombre era un borrón a través de sus lágrimas. Te escribo para decirte adiós. Lo he pensado mucho, y me he dado cuenta de que Victoria tenía razón. No pertenezco a este mundo. Me siento una impostora, un fraude. La gala me lo demostró. No puedo ser la mujer que tú y Luna necesitáis. Necesitáis a alguien de vuestro círculo, alguien que entienda vuestras vidas. He intentado encajar, pero no puedo. El tiempo que he pasado aquí ha sido confuso. Lo que pasó entre nosotros fue un error, una fantasía a la que me aferré. Pero la realidad me ha golpeado. Por favor, no intentes buscarme. Esta es mi decisión. Es lo mejor para todos. Cuida de Luna. Dile que la querré siempre. Adiós. Clara. Releyó la nota, y cada palabra fue una puñalada en su propio corazón. Era cruel, fría, y culpaba a la propia inseguridad que él había visto en ella. Lo destruiría, pero con suerte, su orgullo herido lo mantendría alejado. La última parada fue la más insoportable. Entró en la habitación de Luna. La niña dormía plácidamente, abrazada a un conejito de peluche que le habían regalado en el hospital. La luz de la luna iluminaba su rostro inocente. Clara se arrodilló junto a la cama y le dio un beso levísimo en la frente, inhalando su olor a infancia. Adiós, mi pequeña luz, susurró, ahogando un sollozo. Sé feliz. Te querré toda mi vida. Dejó un pequeño dragón de papiro que le había hecho sobre su mesita de noche y salió de la habitación, cerrando la puerta con una delicadeza infinita, cerrando también el capítulo más feliz de su vida. Bajó las escaleras en silencio. Dejó la nota sobre la mesa de caoba del vestíbulo, donde sabía que él la vería por la mañana. Y luego, con el cheque de Victoria guardado en su bolso como un peso muerto, abrió la puerta principal y salió a la oscuridad, sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que no tendría fuerzas para marcharse. Roberto terminó su llamada cerca de la medianoche, agotado pero extrañamente satisfecho. Había cerrado un trato millonario, pero no era eso lo que lo hacía sentir bien. Era la perspectiva de subir las escaleras y encontrar a Clara esperándolo en su cama. Por primera vez en un año, no sentía pavor a la noche, sino anhelo. Subió, pero su cuarto estaba vacío. Frunció el ceño. Quizás se había quedado dormida en su propia habitación. Cruzó el pasillo y abrió su puerta. La cama estaba hecha, impecable. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda. Vio la maleta que faltaba en el armario abierto, los cajones vacíos. No, susurró. Bajó las escaleras corriendo, su corazón martilleando contra sus costillas. Y entonces la vio. La nota sobre la mesa. Su nombre escrito con la caligrafía de ella. La tomó con manos temblorosas. Cada palabra que leía era un martillazo, demoliendo la frágil estructura de esperanza que había construido a su alrededor. No pertenezco a este mundo. Fue un error. Victoria tenía razón. El dolor fue físico, una opresión en el pecho tan intensa que le robó el aire. Le siguió la ira, una rabia volcánica. Así que eso era todo. Después de todo, después de haberse abierto a ella, después de haberla dejado entrar más allá de sus defensas, ella lo abandonaba.
Había sido un juego para ella. Una fantasía. Y él, el gran Roberto de la Vega, había caído como un idiota. Se rió, un sonido amargo y roto que resonó en el vestíbulo silencioso. Por supuesto. Era un hombre roto, ¿quién querría quedarse con él? Isabel se había ido. Y ahora Clara también. Estaba condenado a estar solo. Subió a su despacho, cogió una botella de whisky y empezó a beber, intentando ahogar el dolor y el recuerdo de su risa, de su tacto, de su sabor. A la mañana siguiente, cuando Elena lo encontró dormido en el sofá de su despacho, rodeado de papeles y con la botella vacía, Roberto de la Vega era de nuevo el titán de hielo. O peor. Era un agujero negro de amargura y desolación. La noticia de la partida de Clara cayó sobre Luna como una helada. ¿Por qué? ¿No me quería?, le preguntó a su padre con los ojos llenos de una confusión que le partió a Roberto lo que quedaba de corazón. No es por ti, princesa, le dijo con voz áspera. Los adultos a veces son complicados. Hacen promesas que no pueden cumplir. Y Luna dejó de hablar de nuevo. La risa desapareció de la mansión. Los colores parecieron apagarse. El silencio regresó, más pesado y opresivo que nunca. Roberto se sumergió en el trabajo con una ferocidad suicida. Despidió a cualquiera que mencionara el nombre de Clara. La casa funcionaba con una eficiencia fría y sin alma. Clara, mientras tanto, había cumplido su parte del trato. Cobró el cheque y, para evitar preguntas, les dijo a sus padres que era un bono de fin de contrato de un empleador increíblemente generoso. El alivio en sus rostros fue su recompensa y su castigo. Pagaron la hipoteca. Contrataron al mejor especialista para su madre, quien, con el tratamiento adecuado y sin el estrés de las deudas, empezó a mejorar notablemente. Clara debería haber estado feliz. Había salvado a su familia. Pero era un alma en pena. Consiguió un trabajo como camarera en un pequeño café de su pueblo. Se movía entre las mesas, sirviendo café con una sonrisa vacía. Sus ojos habían perdido su brillo. Cada noche soñaba con Roberto y Luna, y se despertaba con la almohada mojada de lágrimas. El dinero de Victoria le había dado seguridad a su familia, pero le había costado el alma. Pasaron 6 meses. 6 meses de infierno para los tres. En la mansión de la Vega, Elena veía cómo el señor y la niña se consumían. El rosal del jardín, que Clara había cuidado con tanto esmero, había empezado a marchitarse de nuevo. Un sábado por la tarde, Elena encontró a Roberto en el estudio de Isabel, mirando el retrato inacabado de Luna con una botella de whisky en la mano. Señor, esto no puede seguir así, le dijo con una valentía nacida del amor que sentía por él y por la niña. ¿Se va a dejar morir? ¿Y qué pasará con la niña Luna? Déjame en paz, Elena, gruñó él. No. La señora Isabel no hubiera querido esto, insistió ella. ¿Y la señorita Clara? Yo la conocí, señor. La quería bien. No tenía un hueso de maldad en su cuerpo. Esa carta, nunca me pareció que la hubiera escrito ella. No la Clara que cantaba con su hija. Roberto se giró, sus ojos inyectados en sangre. ¿Y qué sabes tú? Nos abandonó. Por dinero, probablemente. O porque se asustó de este maldito mausoleo. Justo en ese momento, Leo, el hijo del jardinero, que estaba trabajando cerca de la ventana, escuchó la conversación. Se armó de valor, recordando la amabilidad de la señorita Clara. Se quitó el sombrero y se acercó a la puerta abierta del estudio. Disculpe, señor de la Vega. Disculpe, señora Elena. No quiero entrometerme, pero escuché el nombre de la señorita Clara. Roberto lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres? Es solo lo que dijo la señora Elena sobre la carta. El día que la señorita Clara se fue, yo estaba trabajando en la entrada. Vi llegar a esa mujer rubia. La señora Lancaster. Roberto se quedó helado, la botella de whisky a medio camino de sus labios. ¿Victoria? ¿Estás seguro? Sí, señor. 100% seguro. Llegó en su coche negro. Parecía muy enfadada.
Entró a la casa. Y más o menos una hora después, se fue. Y cuando se fue, iba sonriendo. Como si hubiera ganado algo. La botella se estrelló contra el suelo de madera. El whisky se esparció como veneno. Y de repente, todo encajó en la mente de Roberto con una claridad cegadora y terrible. La humillación de Victoria en la gala. La nota de Clara, repitiendo casi las mismas palabras de Victoria. El bono que le había ofrecido a Clara y que ella había rechazado. Su historia sobre los problemas económicos de su familia. No se había ido porque quisiera. Se había ido porque la habían forzado. Porque Victoria, de alguna manera, la había comprado o chantajeado. Había sacrificado su propia felicidad por su familia. El dolor que sintió no fue de ira esta vez. Fue un dolor abrumador, un peso de culpa tan inmenso que casi lo ahoga. Había sido tan ciego, tan encerrado en su propio dolor y orgullo que no había visto la verdad. Había dejado que la mujer que amaba se fuera, creyendo lo peor de ella, mientras ella estaba haciendo el sacrificio más grande de todos. Había fallado en protegerla. Prepara el coche, le dijo a un asistente por teléfono, su voz era un trueno bajo. Y quiero que localices a Victoria Lancaster. Ahora mismo. La encontró en un restaurante de lujo, almorzando con un grupo de mujeres de la alta sociedad. Roberto entró como una tormenta. Su presencia silenció la mesa. Ignoró a las demás y se detuvo junto a Victoria. Sus ojos grises eran dos trozos de hielo ártico. Levántate, le ordenó. Estamos hablando. Victoria palideció, pero intentó mantener la compostura. Roberto, querido, qué sorpresa. ¿No ves que estoy ocupada? Te he dicho que te levantes. O juro por Dios que te saco de aquí a rastras y hago una escena que saldrá en todos los periódicos durante el próximo año. El veneno en su voz no dejó lugar a dudas. Temblando, Victoria se disculpó con sus amigas y lo siguió a un rincón apartado. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Cuánto? Preguntó él, su voz era un susurro peligroso. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto le pagaste para que se fuera? La cara de Victoria se descompuso. Lo supo en ese instante. Le ofrecí una solución a sus problemas, Roberto. Era una chiquilla vulgar que te estaba usando. Te hice un favor. Tú no me hiciste un favor, dijo él, inclinándose hacia ella, su voz tan baja y llena de desprecio que ella retrocedió. Destruiste a la única persona que ha traído luz a mi casa desde que Isabel murió. Destruiste a mi hija. Y me destruiste a mí. A partir de hoy, Victoria, estás muerta para mí. Si te veo, si oigo tu nombre, si alguien me menciona que has respirado en mi misma ciudad, me encargaré personalmente de que cada puerta se cierre en tu cara. Tu mundo de apariencias, tus almuerzos, tus fiestas, se acabaron. Eres un fantasma. Ahora desaparece de mi vista antes de que olvide que eres una mujer. Se dio la vuelta y se fue, dejándola pálida y temblando, socialmente ejecutada frente a todo su círculo. Horas después, sus investigadores privados le dieron una dirección. Un pequeño pueblo a 3 horas de la ciudad. Una cafetería llamada El Rincón Dulce. Roberto condujo él mismo, con el corazón en un puño. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ella ya lo odiaba? ¿Y si no podía perdonarlo? Aparcó frente a la cafetería y la vio a través del cristal. Llevaba un delantal, su pelo estaba recogido en una simple coleta. Estaba más delgada, y la luz de sus ojos, la que él tanto amaba, se había atenuado. Le estaba sonriendo a un cliente, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. El corazón se le partió. Respiró hondo y entró. El tintineo de la campanilla de la puerta la hizo girarse. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, la bandeja que llevaba en las manos se le cayó, rompiendo platos y tazas contra el suelo. El ruido hizo que todo el mundo se girara. Pero ellos solo se miraban el uno al otro a través de la pequeña cafetería. Clara, dijo él, su voz ronca. Ella no se podía mover. Estaba paralizada, una mezcla de pánico y un anhelo tan doloroso que era físico. Él caminó hacia ella, sus pasos eran lentos, deliberados.
Se agachó, sin importarle las miradas curiosas, y la ayudó a recoger los trozos. Sus dedos se rozaron, y una corriente eléctrica, familiar y poderosa, los recorrió a ambos. ¿Qué haces aquí?, susurró ella cuando estuvieron de pie de nuevo. Vine a buscarte, respondió él, sus ojos grises llenos de un dolor y un arrepentimiento que ella nunca le había visto. Vine a suplicarte. Vine a ser el imbécil más grande del mundo y a pedirte perdón. No tienes nada por lo que pedir perdón. Lo tengo todo. Fui un ciego, Clara. Un egoísta. Dejé que mi dolor me convirtiera en un monstruo. Y no te protegí. Lo sé todo. Sé lo de Victoria. Sé del cheque. Y sé por qué lo hiciste. Lágrimas silenciosas empezaron a correr por las mejillas de Clara. ¿Cómo? No importa cómo. Lo que importa es que hiciste por tu familia algo que yo no habría tenido el valor de hacer. Te sacrificaste. Y yo, en mi estupidez, te juzgué y te odié por ello. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes perdonar al hombre que te falló en todos los sentidos? Sacó de su bolsillo el pequeño dragón de papiro que ella le había dejado a Luna. Ella no ha dejado de dormir con esto. Te pregunta por ti todos los días. La casa no es un hogar sin ti, Clara. Es solo un edificio frío. Yo no soy nada sin ti. Soy solo una sombra. Tomó sus manos entre las suyas. Vuelve a casa, Clara. Vuelve conmigo. Con nosotros. Y esta vez déjame cuidarte. Déjame amarte como te mereces. Te amo, Clara Morales. No como el recuerdo de nadie, no como una cura para mi soledad. Te amo por la mujer que eres. La mujer más fuerte, más valiente y más buena que he conocido. La gente en la cafetería miraba en silencio, cautivada. Clara estaba llorando abiertamente ahora, lágrimas de dolor y de una alegría tan inmensa que creía que su corazón iba a estallar. Pensé que me odiabas, sollozó. Odiaba la vida sin ti, corrigió él, y con su pulgar, le secó las lágrimas. Cásate conmigo, Clara. Sé mi esposa. Sé la madre de Luna en todos los sentidos. Llena mi casa de tus risas y tus canciones. Déjame pasar el resto de mi vida intentando ser digno de tu amor. Se arrodilló, allí mismo, en el suelo de la cafetería, ante la atónita mirada de todos. Cásate conmigo. Clara miró al hombre arrodillado ante ella, al poderoso Roberto de la Vega, desnudo en su vulnerabilidad, ofreciéndole su corazón. Y en sus ojos ya no vio fantasmas, solo un futuro. Un futuro con él, con Luna. Un futuro lleno de luz. Sí, susurró. Sí, Roberto. Sí, me casaré contigo. Él se levantó de un salto y la besó, un beso que sellaba todas las promesas del mundo, un beso de redención, de hogar, ante el aplauso espontáneo de los clientes de la cafetería. 2 años después, la mansión de la Vega ya no era fría. Cada rincón estaba lleno de risas. Luna, que ahora llamaba a Clara mamá, corría por los pasillos con su nuevo hermanito, un bebé de ojos grises y sonrisa dulce al que llamaron Daniel. El rosal del jardín, cuidado con amor por Clara, estaba en plena floración, sus rosas rojas eran un testimonio vibrante de que incluso lo que parece muerto puede volver a la vida. Roberto era un hombre transformado. El amor de Clara había sanado sus heridas más profundas, y se había convertido en el marido y padre cariñoso y presente que siempre debió ser. A menudo, por la noche, simplemente la observaba mientras dormía, agradecido a la vida por esta segunda oportunidad que no merecía, pero que atesoraba más que todo su imperio. Su dolor fue una prisión, su orgullo un muro que casi le cuesta todo, creyendo que honrar el pasado significaba sacrificar el futuro. Pero cuando comprendió la profundidad del sacrificio de Clara, hecho por un amor que él no se sentía digno de recibir, Roberto aprendió la lección más dura de su vida. La historia de Roberto y Clara es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en el pasado ni en el dolor, sino en el amor incondicional y en el valor de perdonar, no solo a los demás, sino a uno mismo.
A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del sufrimiento y la redención, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.